Bienvenidos a todos. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 y el versículo 14. Mi Biblia titula Muerte de Juan el Bautista. Así que ya, como venimos haciendo habitualmente, vamos a leer este pasaje para después tener algunas reflexiones en torno a él. Dice entonces Marcos capítulo 6, versículo 14: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Bueno, esta es nuestra lectura base sobre la que tendremos algunas reflexiones ahora. La primera cosa es ver un poco el texto dentro de su conjunto, y lo que vemos aquí es que esto sirve un poco, este pasaje sirve como de paréntesis. Recuerdan que en la sección, en el pasaje anterior, estuvimos viendo que el Señor envió a 12 discípulos, a los 12 apóstoles, a predicar el Evangelio del Reino. Y lo siguiente que vamos a ver después de este pasaje es que el Señor vuelve a encontrarse nuevamente con ellos después de que terminan esa gira de predicación por distintos lugares, por predicación de predicación del Evangelio. Así que en realidad este pasaje que acabamos de leer es un paréntesis. El Señor, no sabemos, pero lo más probable es que quedara solo y tuviera también algún tipo de ministerio. Pero, ya digo, los apóstoles estaban fuera en esta misión a la que el Señor los había enviado. Así que es un paréntesis porque, marca un tiempo de transición entre que se van los discípulos y vuelven. Pero también es interesante notar que, como ya hemos señalado en otras ocasiones, Marcos está escribiendo bajo la dirección del apóstol Pedro. Es decir, todo lo que nos encontramos en este Evangelio surge de un testigo ocular que era el mismo apóstol Pedro. Por lo tanto, ahora que el Señor ha quedado solo porque tanto Pedro como los otros apóstoles están de gira predicando el Evangelio, pues no hay nada que contar en este momento, porque no están siendo testigos de nada que el Señor estuviera haciendo, porque ellos estaban fuera. Así que es en todo el Evangelio el único momento en que el apóstol Pedro
no está con el Señor y se guarda cierto silencio sobre lo que él hizo en este tiempo. A cambio, pues tenemos el relato de cómo murió aquel siervo del Señor, Juan el Bautista, el último profeta, diríamos, del Antiguo Testamento, que anunció la venida del Señor Jesucristo y que tuvo la ocasión incluso de ver ya al Señor trabajando, al menos escuchando las noticias que le llegaban cuando estaba en la cárcel del ministerio del Señor Jesucristo. Bueno, en todo caso, el pasaje, a pesar de que, bueno, aunque es un paréntesis, como digo, pues está perfectamente integrado dentro de lo que es el conjunto del Evangelio. Recordarán ustedes que al principio del Evangelio vimos en el capítulo 1 y versículo 14 que el Señor Jesucristo empezó su ministerio precisamente, comenzó por todo Galilea a predicar el Evangelio del Reino de Dios justo cuando Juan el Bautista había sido encarcelado. Ahora que Juan el Bautista había sido decapitado por el rey Herodes, el Señor envía a los 12 apóstoles a predicar por todos los lados. Hay cierta continuidad y es por eso que digo que está integrado perfectamente este relato en el conjunto del Evangelio. Por otro lado, vuelve a redundar en el mismo tema que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Quién es Jesús? La identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y si en la sinagoga de Nazaret se habían asombrado de quién era Jesús y se lo preguntaban, ¿quién es este? ¿De dónde tiene estas cosas y estos milagros? Pues ahora volvemos a la misma cuestión. Herodes escucha las cosas que se dicen acerca de Jesús y él tiene también su propia idea de quién era el Señor Jesucristo. En todo caso, pues vamos a ver aquí algunas pinceladas, luego cuando analicemos el texto, veremos algunas pinceladas de lo que él pensaba y de lo que la gente también pensaba en el pueblo acerca de la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Pero por encima de todos estos detalles que estoy mencionando a modo de introducción, está el hecho fundamental del tipo de rey que gobernaba en Israel en aquel tiempo. Tanto de rey como de gobernantes, porque no solamente aparece aquí el rey Herodes, sino también todos sus principales gobernantes y toda aquella gente de la que él se rodeaba en aquella fiesta. Personas principales dentro de la sociedad de Israel en ese momento. ¿Qué tipo de rey era Herodes? Y vamos a ver en contraste, a lo largo de este estudio, pues, y en los siguientes, el tipo de rey que es el Señor Jesucristo. De hecho, este pasaje sirve como telón de fondo de lo que vendrá luego a continuación en nuestra siguiente sesión, pues veremos que el Señor multiplicó panes y peces para dar de comer a una multitud. Y veremos que antes de hacerlo, él dice el texto en el capítulo 6 y versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y luego también les dio de comer. Esta idea de que eran como ovejas que no tenían pastor, la palabra pastor, el término pastor, se asociaba mucho en el Antiguo Testamento con no solamente un pastor de ovejas, sino un dirigente, un líder político, un líder espiritual. Y estos israelitas en este momento eran como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque el rey que tenían, que era Herodes, era un hombre que, como ahora vamos a ver en la descripción del texto, era un hombre totalmente mundano, cruel, injusto y despreocupado de las necesidades del pueblo. Él vivía para sí mismo y para sus propios placeres. Bueno, pues veremos el contraste, según vayamos avanzando en el Evangelio, entre el rey Herodes y nuestro glorioso Señor Jesucristo, que es el auténtico rey, el verdadero rey, el legítimo rey. Bueno, pues empecemos entonces hablando precisamente de esto, del rey Herodes. Y es importante aclarar en este punto que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen varios Herodes. Y hay que tener cuidado porque no todos los Herodes son los mismos. Es una familia, una dinastía que toman el mismo nombre del principal de la dinastía, de Herodes el Grande. Este Herodes el Grande era el que veríamos
si fuéramos a Mateo en el capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo nace, en el capítulo 1 y 2, viene a este mundo, nace, era en días de Herodes, Herodes el Grande, ese mismo que mató a los niños en Belén. Ese Herodes el Grande tuvo 3 hijos, entre los que se repartió todo su reino. Esos 3 hijos eran Arquelao, Antipas y Felipe. Este Antipas asumió el nombre dinástico de Herodes, por eso es llamado aquí Herodes. Y aunque el texto le llama rey, bueno, popularmente se conocía como el rey Herodes, lo cierto es que él nunca fue rey. Ese era un título que él quería heredar de su padre y que le gustaba ser conocido así, por la grandeza del reino de su padre, que había quedado, ya digo, fragmentado, dividido en 3 partes, entre sus 3 hijos. El título apropiado que habría que asignar a Antipas, a este hijo de Herodes, sería tetrarca, y en ocasiones pues, puede aparecer así. Él se conocía popularmente como rey, era conocido así. Marcos, pues haciéndose eco de lo que era popular en aquellos días, pues lo describe de esta manera. Así que este era uno de los Herodes. Hay otros Herodes, en los Hechos de los Apóstoles aparecen algunos más, pero son diferentes. Este entonces es un hijo de Herodes el Grande, que se llamaba Antipas. Y en el pasaje se hace referencia a otro hijo de Herodes, que se llamaba Felipe, que era hermano de Antipas. Este Felipe, que fue el primer marido de Herodías. Bueno, ahora este Herodes dice que oyó la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Bueno, no sabemos exactamente, nos imaginamos que esta notoriedad que estaba alcanzando el Señor Jesucristo se debía en gran medida a su propio ministerio público, pero podemos pensar también que tenía algo que ver con el ministerio que en estos momentos estaban llevando a cabo sus 12 apóstoles, que habían sido enviados a predicar, y el Señor mismo les había dado autoridad. En todo caso, Herodes estaba sintiendo el impacto del ministerio del Señor y de sus discípulos. Y eso, bueno, pues es algo interesante, por lo menos en la parte que les toca a los discípulos, habla bien de ellos, porque nos viene a decir que estaban desarrollando ese testimonio a favor del Señor Jesucristo, lo estaban llevando a cabo con bastante fidelidad, ensalzando realmente el nombre del Señor Jesucristo, al punto de que Herodes escucha acerca de la fama de Jesús y tiene un concepto de él muy elevado, muy elevado. Y esto es interesante, ¿no? Que nosotros también, como discípulos del Señor, enviados en este tiempo a compartir el Evangelio con otros, hablemos de tal manera del Señor que otros oigan y lleguen a pensar cosas grandes también del Señor, porque les enseñamos las maravillas, la belleza de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, de su poder, de su sabiduría expresada de una y mil maneras aquí en los Evangelios. Así que esto también es un reto para nosotros, hablar de tal manera del Señor que otros puedan quedar impactados por Él. Luego, en cuanto a las cosas, en cuanto a la opinión las opiniones que Herodes estaba escuchando acerca de Jesús, pues había varias. Estaba la teoría de que Elías había regresado, o también de que alguno de los antiguos profetas había resucitado. En todo caso, eran ideas inadecuadas, no estaban en lo correcto. El Señor Jesucristo no era Elías, ni tampoco era uno de los profetas antiguos. El Señor Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero en todo caso, aunque las ideas que ellos estaban expresando eran incorrectas, la idea de fondo era auténtica, en el sentido de que el Señor Jesucristo realmente era alguien muy especial, como si Dios mismo hubiera irrumpido en la historia de la humanidad por medio de su Hijo. Lo que estaba ocurriendo allí no era algo normal, era algo extraordinario. Ya digo, como si Dios mismo nos hubiera visitado a los hombres en su historia. Y todo esto, pues viene las opiniones que tenían, viene a confirmarlo, ¿no? Elías, que ha regresado, bueno, pues alguien que viene desde el cielo. O alguno de los profetas que ha resucitado, pues que vienen también de vuelta a esta vida, pero desde el cielo. Es decir, la idea esta, ¿no? Alguien nos visita desde el cielo. Bueno, pues este Herodes
que tenemos aquí, teniendo estas ideas, pues lo que vamos a ver es que era un hombre, lo vamos a ver, bastante malo, de mucha bajeza moral, a pesar de que era rey, de que era un gobernante. Y esto va a poner en evidencia todo lo que vamos a ver de él, un hombre desorientado también espiritualmente, porque no tenía un concepto claro tampoco de quién era el Señor Jesucristo, y debería de haberlo tenido ya en este punto, pues tanto eso, su ignorancia espiritual, como su mundanalidad, su carnalidad, su crueldad, nos va a hacer ver, va a poner en evidencia la urgencia, la necesidad urgente que tenían aquellos israelitas de un nuevo rey, de alguien completamente diferente, alguien que marcara distancias con este rey. Bueno, pues dice que en los razonamientos de este personaje de Herodes, dice: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado. Bueno, a Herodes no le gustaban las exigencias morales que predicaba Juan el Bautista. Luego en un momento hablaremos de cuáles eran estas exigencias morales. Pero en principio lo que él decidió fue inicialmente encarcelarlo y finalmente decapitarlo, acabar con él. Pero como vamos a ver, pues la muerte de los siervos de Dios de ninguna manera puede silenciar el mensaje de Dios. Y pues este Juan, que había muerto y había predicado tantas veces y Herodes lo había escuchado, en cierto sentido, aunque ya estaba muerto, seguía vivo. Y lo que Juan había predicado, seguía estando activo en su mente y en su conciencia. Pasa un poco como con Abel, el primer mártir que encontramos en la Biblia, que fue asesinado por su hermano Caín. Y dice el autor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11 y versículo 4, y muerto, aún habla por ella, por su fe, aún habla. Es curioso porque si ustedes leen el relato de Caín y Abel, no van a encontrar que la Biblia registre absolutamente ninguna palabra de Abel. Abel no dice nada, simplemente es una víctima de Caín. Es verdad que él presenta una ofrenda, igual que Caín presenta la suya, pero pronunciar una palabra que haya quedado registrada en la Biblia no tenemos ninguna. Y qué curioso, aunque no tenemos ninguna palabra registrada, dice Hebreos, que aun muerto sigue hablando. Su fe sigue hablando, está todavía allí presente. Qué importante esto, ¿no? Cuando un siervo de Dios hace una labor correcta, una labor para el Señor, pues nos damos cuenta que esa labor bien hecha perdura en el tiempo. Nunca caduca, nunca pasa de moda, está allí presente y sigue hablando. Nosotros hoy estamos estudiando este pasaje y en cierto sentido también admiramos a Juan el Bautista como un profeta fiel de Dios, un profeta al que nos gustaría imitar. Por lo menos a mí es uno de mis profetas favoritos, un hombre de una talla espiritual enorme. Por supuesto que me encantaría imitarle y tener la misma valentía, la misma fidelidad con la que él llevó a cabo su ministerio. Bueno, ahora nos dice el texto que Herodes había prendido a Juan por causa de Herodías. Bueno, Herodes se había casado inicialmente con la hija de Aretas, rey de Damasco, pero se divorció de ella para volverse a casar con Herodías, que era mujer de su hermano Felipe. Bueno, algo pues que estaba mal, evidentemente, pero que tampoco era tan anormal. Me divorcio, me vuelvo a casar con otra mujer. Ahora, Juan el Bautista había denunciado con mucha firmeza esta actitud que había tenido Herodes y las continuadas denuncias de Juan finalmente acarrearon que Herodes lo asesinara a instancias de Herodías y de su hija. Fue un hombre fiel, sirviendo a Dios en su tiempo y lo pagó muy caro. Ahora, fíjense que la razón por la que le cortaron la cabeza fue exactamente esta cuestión que tenía que ver con el divorcio de Herodes y su nuevo matrimonio
en este caso con su cuñada, con la mujer de su hermano. No fue por hablar del Señor, sino fue por esta denuncia moral que él hizo, que también era muy importante, porque era hablar de Dios, de la ley de Dios, de estas cosas. Y yo no sé lo que pensarán ustedes que ocurriría si en este momento Juan el Bautista se presentara en las iglesias de hoy día. ¿Qué ocurriría? Pues no estoy seguro, pero si él empezara a denunciar a todos aquellos creyentes, pastores, líderes en las iglesias que se han divorciado y se han vuelto a casar, pudiera ser que Juan el Bautista volviera a decir: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Quizás personas, pastores que se han divorciado ellos mismos y se han casado con otra mujer incluso también divorciada, de otro hermano de la iglesia. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pues no sé qué pasaría. Yo sospecho que Juan el Bautista seguiría predicando lo mismo que predicaba entonces. Y me imagino que también le cortarían la cabeza. En este caso ya no Herodes, sino probablemente, bueno, hablo ahora no literalmente, sino simbólicamente. Le cortarían la cabeza, no literalmente, ya digo. Pero acabarían con él, porque hoy en día ya es tan normal que en las iglesias hasta los pastores se divorcian, se vuelven a casar y no pasa nada. Como está socialmente bien visto en el mundo, pues ya también está bien visto en la iglesia, que Juan el Bautista realmente correría peligro en muchos sitios, en muchos ámbitos llamados cristianos hoy en día, porque no aceptarían que les dijeran que no se pueden divorciar y volverse a casar. No lo aceptarían. Y volverían a surgir las mismas intenciones, pues no buenas. No digo que matarían a Herodes, a Juan el Bautista, si apareciera hoy, que no va a aparecer, pero hasta la segunda venida del Señor, que vendrá nuevamente Elías, bueno, no Juan el Bautista, pero el espíritu de Elías, que era el mismo que tenía Juan el Bautista. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, está ya tan de moda, como ocurre en el mundo, ya se ha introducido en la iglesia, y esto es algo relativamente nuevo. Tendremos ocasión de hablar de ello con mucho más detalle cuando lleguemos a nuestro estudio en el capítulo 10 de Marcos. Pero esto que ahora es tan normal, no lo ha sido nunca en las iglesias. Nunca se ha aceptado divorcio y nuevo matrimonio durante más de 19 siglos de la historia de la iglesia. Y ahora se acepta como lo más normal del mundo. Y Juan el Bautista lo pasaría mal en nuestro tiempo ahora en las iglesias. Pero a mí lo que me llama la atención es que este tipo de cosas, como otras muchas más que están pasando en las iglesias, entran en la iglesia no porque se haya descubierto algo nuevo en la Biblia. De hecho, la mayoría de estos cambios vienen precedidos porque se cierra la Biblia y no queremos saber lo que la Biblia nos dice. Lo que hacemos es ver lo que hace el mundo. Y como el mundo ya lo da por bueno, ahora en la iglesia tenemos que darlo también por bueno. Pero, bueno, habrá que reflexionar cuanto menos si eso es bueno. Juan el Bautista perdió su vida por denunciar algo que era inmoral a los ojos de este gran profeta de Dios, del que el Señor Jesucristo dijo que de todos los profetas este era el mayor. Pues si él predicaba estas cosas con tanta seriedad, nosotros al menos no deberíamos de ignorarlas. Y habrá que ver qué debemos hacer con estos casos, ¿no? Que ya se están extendiendo por todo el ámbito de la cristiandad como, en fin, sin límite. Bueno, lo dejo a su consideración, pero es un tema en el que debemos de pensar. Me imagino que Juan el Bautista fue el motivo de muchas discusiones también entre Herodes y Herodías, porque pues como lo denunciaba con tanta fuerza, pues supongo que discutían entre ellos. Y Herodes sabía que Juan era un hombre íntegro, un hombre inocente, un hombre consagrado a Dios, y le escuchaba de buena gana, dice aquí el evangelista.
no era como esos aduladores que siempre están revoloteando alrededor de los reyes, diciéndoles las cosas que les gustan, lo bien que lo hacen todo, lo maravillosos que son. Juan el Bautista era un hombre con una talla espiritual, una dignidad como hombre de Dios extraordinaria. Y él denunciaba, y esto pues no le gustaba a Herodías, Herodes le escuchaba de buena gana, me imagino el conflicto allí. ¿Cuánto hacen falta hombres así, no aduladores, sino hombres que son capaces de decir la verdad, aunque sea delante de un rey que tiene el poder para cortarte la cabeza sin dar explicaciones a nadie? Pues a Herodes le gustaba, como digo, escuchar a Juan el Bautista. Ahora, esto no quiere decir que Herodes fuera a hacer caso a lo que decía Juan. Le gustaba escucharle. Por eso que digo, porque era un hombre íntegro y él lo sabía, tan diferente de todos esos que siempre estaban a su alrededor. Pero no le escuchaba. Era como aquel recuerdo del profeta Ezequiel, en el capítulo 33 y el versículo 32, dice: «He aquí», le dice Dios, «que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra». Eres como cantor de amores, que canta bien, les gusta cómo cantas, pero no van a escuchar tus palabras. Así era Juan el Bautista. A Herodes le gustaba cómo hablaba, pero no le hacía caso. En la sinagoga en Nazaret, la misma situación. Escuchaban a Jesús y se quedaban admirados, pero no le hacían caso. No le hacían caso. Y este Herodes se encontraba en esa encrucijada en la que se debatía entre dos pensamientos. Entre escuchar a Juan el Bautista y romper con su pecado. Estas dos cosas, bueno, que en realidad eran una. Escuchar a Juan implicaría, si le escuchaba de verdad, implicaría romper con su pecado. Y no quería. Así que se mantenía ahí, sin tomar la decisión correcta, como tantas y tantas personas también en nuestro mundo. Porque Herodes es un ejemplo de lo que sucede constantemente en nuestros días. Personas que saben lo que está bien, personas que están escuchando el Evangelio una y otra vez y que saben perfectamente que tienen que entregar su vida al Señor. Y sin embargo hay un pecado. Hay algo en sus vidas que los retiene, que los frena. No quieren romper con su pecado. Por lo tanto, se quedan simplemente en oyentes, que nunca pasan a la acción, que nunca toman la decisión que deben de tomar, entregarle sus vidas al Señor. Y así era este Herodes. Un caso triste de personas que se pierden, que sabiendo la verdad se pierden porque no son capaces, no tienen la valentía para tomar esa decisión de romper con sus pecados. Y aquí nos encontramos, ahora entra en la escena a la hija de Herodías, que danzó y agradó a Herodes. Bueno, Herodes era un hombre muy poderoso, un hombre astuto, pero sin embargo era un hombre muy débil y gobernado por pasiones incontrolables, que él no podía vencer. Así era este hombre. Y ahora vemos que había cedido ya antes con Herodías, le había obligado a encarcelar a Juan, había cedido a algo que no tendría que haber cedido. Y ahora vamos a ver que la hija de Herodías aparece allí, nos imaginamos una mujer joven, una chica jovencita, bailando de una manera muy sensual. Yo no sé, no lo dice el texto, pero supongo que ligera de ropa también, haciendo movimientos que despertaban la lujuria de Herodes y también de aquellos otros hombres que le acompañaban en aquella fiesta de cumpleaños. A eso había que añadir la bebida, el alcohol, estaban encendiéndose los ánimos y en ese ambiente Herodes hace aquí un alarde de generosidad. Impresionado, claro está, por la muchacha y la forma en la que había bailado. Le había conquistado totalmente, aunque él estaba casado con su madre. Pero aún así este hombre no se ruborizaba de demostrar su simpatía también por esta muchacha. Todas cosas totalmente impropias de un rey. Detrás de su porte real, de este hombre que parecía con sus vestimentas alguien importante, pues, y muy poderoso, pero Herodes era un hombre muy débil, muy débil.
un hombre sujeto a 1001 pasiones que no podía él mismo controlar. Sí, tendría autoridad para mandar encarcelar, para cortar la cabeza a un hombre, parecía poderoso, pero luego él mismo no se podía controlar a sí mismo. Un ejemplo de tantos y tantos otros seres humanos, de tantos y tantos gobernantes de nuestro tiempo también, que tienen en sus manos mucho poder, pero ellos mismos son hombres débiles, sujetos a 1000 pasiones que no son capaces de controlar. Qué paradoja, ¿no es cierto? Tener el poder para controlar un país y la vida de personas y al mismo tiempo no ser capaces de controlarse a sí mismos, de no dejarse arrastrar por sus vicios, por aquellas cosas que los dominan, que los esclavizan. Y como decía antes, pues la finalidad de esto es demostrar que este contraste entre este rey humano, Herodes, y el rey que verdaderamente el Evangelio nos está presentando, que es el rey legítimo, que es nadie más que el Señor Jesucristo. Este es el rey, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el rey que esta humanidad necesita. Alguien que sí que tiene un control absoluto sobre su propia vida, un hombre que es auténticamente hombre, completamente hombre, perfecto en todo, que nunca se deja llevar por malos hábitos porque él es un hombre puro, santo, perfecto. No como Herodes, no como tantos y tantos gobernantes de este mundo que arrastran a veces a sus países hacia la ruina, terrible, causando un dolor en muchas ocasiones inimaginable a los súbditos de estos reinos, porque son hombres débiles, que aman cosas que no deberían de amar y que no saben romper adecuadamente en el momento que tienen que romper con esas cosas y siguen adelante. Triste, triste. Ahora, nos encontramos también aquí con la conciencia de Herodes. ¿Quién iba a decir que un hombre así tendría conciencia? Ya han visto que en medio de una fiesta manda decapitar a Juan el Bautista y no creo que la fiesta terminara allí, que seguirían como si no pasara nada, porque estos hombres eran muy insensibles en muchos aspectos. Y sin embargo, este hombre tenía conciencia y el pasaje nos lo descubre, nos lo revela. Y tenía una conciencia culpable, porque no le dejaba tranquilo, porque sabía que había hecho algo mal. Así que cuando escuchó de nuevo la fama de Jesús, le vuelven a asaltar nuevamente estos pensamientos de culpabilidad. Este es Juan el Bautista, el que yo decapité. Y ya no sé si dejar correr la imaginación, pero igual le aparecía en sueños la bandeja con la cabeza de Juan el Bautista, recordando aquel suceso que había tenido aquí lugar, entre medio de los excesos, de la borrachera, de la música, de todo ese ambiente. Pero todavía tenía en su mente aquel recuerdo y seguramente también la imagen misma de lo que había pasado. La conciencia. Había logrado acabar con Juan el Bautista, pero es imposible silenciar la voz de Dios. Así que había dejado de escuchar a Juan el Bautista, pero seguía escuchando la voz de su conciencia, que le hablaba de sus crímenes, de sus injusticias, de lo que él había hecho mal. Muchas personas viven también bajo la voz acusadora de su conciencia. Quizás han hecho cosas muy malas que han logrado ocultar a otros, cosas que les avergüenzan, las han logrado ocultar a otros. Quizás han logrado justificar lo que han hecho con 1001 razonamientos. Ya saben que las personas mayores, los niños lo mienten y dicen yo no he hecho nada. Los mayores aceptamos que lo hemos hecho, pero justificamos hasta las cosas más injustificables con razonamientos rebuscados. Lo hice por tal, lo hice por cual, es que yo tengo razón. Bueno, aún así, aunque hubiera conseguido personas que han hecho cosas mal y logren convencer con este tipo de razonamientos a todas las personas, a quien no logran hacer callar es a su propia conciencia. Y siguen perseguidos por su conciencia, temiendo que algún día las consecuencias de lo que han hecho les alcancen y tengan que pagar por sus acciones. ¿Cómo uno se puede liberar entonces de una conciencia acusadora? Pues solamente hay una forma, y esa forma es
la confesión del pecado. Confesar a Dios el pecado, y si alguna persona se ha visto afectada, perjudicada por nuestra mala actitud, también confesar nuestro pecado y pedir perdón. Esa es la única manera de librarse de una conciencia acusadora. ¿Y qué hizo Herodes? Pues hizo todo lo contrario. Nunca llegó a confesar su pecado. Nunca llegó a arrepentirse. Y el problema con una conciencia acusadora y una persona que nunca quiere pedir perdón por el pecado cometido es que al final la conciencia se va endureciendo. Y queda endurecida de tal manera que ya es imposible escuchar la voz de Dios. Y Dios mismo deja de hablar. Esto ya lo hemos repetido en otras ocasiones. Cuando hablábamos, recuerdan, de la blasfemia del Espíritu Santo, hablábamos también del caso de Herodes. Son personas que se van endureciendo porque se niegan a recibir las evidencias que Dios les muestra, se niegan a escuchar la voz de Dios cuando Él les está hablando con tanta claridad. ¿Por qué decimos que Herodes se había endurecido a este punto de que ya Dios no hablaba con él? Bueno, mire, en primer lugar hemos visto que había encarcelado injustamente a Juan. Lo escuchaba muchas veces en la cárcel y sin embargo llegó a matarlo, llegó a decapitarlo. También en el Evangelio de Lucas veremos en Lucas 13:31 que tenía intenciones de matar al Señor Jesucristo. Era un homicida consumado. Había acabado con Juan el Bautista, ahora seguía buscando a Jesús para matarle. Y vamos a encontrárnoslo por última vez en vísperas de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía muchas ganas de verlo y Pilato, bueno, pues por solucionar algunos problemas que tenía con él, y al mismo tiempo Pilato quitarse de encima el problema que tenía con los judíos que querían a toda costa crucificar a Jesús y él pensaba que era inocente, pues dice, bueno, pues como es Galileo, se lo voy a mandar a Herodes, que esa es su jurisdicción. Y Herodes se alegró de verlo y esperaba verlo hacer algún milagro. Y le hizo preguntas. ¿Y saben lo que hizo el Señor Jesucristo? No le dijo palabra. No le habló. ¿Por qué? Porque Herodes había endurecido a tal punto su conciencia, negándose a escuchar la voz de Dios, yendo en contra de lo que Dios le decía, que llegó un momento que ya no era capaz de escuchar y Dios mismo dejó de hablarle. Es muy serio todas estas cosas, ¿no es cierto? Muy serio. Pero vemos que es un proceso en el que Herodes es un participante activo. Herodes podría haber escuchado, podría haber tomado decisiones y no las quiso tomar. Y finalmente Dios deja de hablarle. Es un hombre endurecido, ya sin retorno. Ahora nos dice también aquí que Herodías le acechaba y deseaba matarle. Bueno, Herodías era una mujer de armas tomar, que diríamos aquí en España. Una mujer terrible, terrible. Una mujer que destacaba por su odio criminal, por su ambición, por su falta de escrúpulos para conseguir aquello que ella se propusiera. Y bueno, pues las pruebas las tenemos aquí. Había abandonado a su marido, a Felipe, y lo había abandonado porque Felipe era una especie de segundón, un hombre que no tenía mucha energía, que no aspiraba a grandes cosas. No era como su hermano Antipas, del Herodes, que estamos viendo aquí, que era un hombre impetuoso, un hombre que tenía claro lo que quería y que luchaba por conseguirlo. Así que Herodías, cuando vio la diferencia, dijo, bueno, pues yo dejo a este marido que no me da lo que yo quiero, que no es, y me voy con este otro. Se divorció de uno y se casó con el otro. Punto y final. Era una mujer que no le importaba nada en la vida. Desecharía a uno, usaría al otro para conseguir sus propios fines. Utilizando a unos y a otros. Aquí la vemos utilizando a su propia hija. Pero qué hombre, qué madre, qué padre, qué madre exponen a su hija para que baile delante de todas estas personas que están aquí ebrias, que están en medio de una fiesta, que eso es una bacanal. Pero ¿qué madre presenta a su hija para que haga un baile sensual delante de todas estas personas? ¿Qué tipo de madre puede hacer esto? Pues Herodías, que no tenía escrúpulos, dejaría a un hombre, utilizaría a otro, utilizaría también a su propia hija. Así que no nos extraña que cuando Herodes se cruzó en su camino, pues la reacción de esta mujer fue sentirse tremendamente incómoda,
sobre todo cuando denunciaba su nuevo matrimonio. Y, como diríamos aquí en España, se la tenía jurada a Juan el Bautista, porque pues era un impedimento, era un obstáculo para alcanzar las ambiciones que ya tenía. Así que, como no tenía ningún tipo de escrúpulo, decidió que había que acabar con Juan el Bautista y buscó la fórmula para finalmente conseguirlo. Había conseguido encarcelarlo, pero no estaba satisfecha con ello. Era una mujer vengativa y malvada, así que finalmente lo consiguió. Y por último tenemos que pensar ya en la muerte de Juan el Bautista. Él murió, pero como estamos diciendo, no solamente en aquella época, sino también en la nuestra, su testimonio sigue perdurando y nosotros lo admiramos. Lo admiramos por su valor, porque aun sabiendo lo que le acarrearía el odio de Herodías, esa mujer tan poderosa, él no se movió de su puesto y condenó con firmeza el pecado de Herodes. Claro, lo condenó para llevarlo al arrepentimiento, porque al fin y al cabo, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar al pueblo para que se encontraran con el Mesías. ¿Y cómo había que prepararlo? Predicando el arrepentimiento para que se reconciliaran con Dios. Era el bautismo que él practicaba. Herodes tenía que arrepentirse. ¿De qué? Pues precisamente de este pecado. Y él le predicó esto para que él cambiara. Ahora, hemos mencionado antes que Juan el Bautista, como diría Lucas al principio del Evangelio, pues vino con el espíritu de Elías, porque la Biblia profetizaba que Elías vendría primero antes del Mesías. Y Juan el Bautista realmente tenía el espíritu de Elías y además su ministerio guardaba grandes similitudes con el de Elías. Fíjense, por ejemplo, en este detalle. Elías estaba casado con una mujer, que debía ser prima hermana de Herodías, aquella Jezabel, una mujer malvada también. Una mujer que expresó siempre un odio tremendo contra el profeta Elías, que buscó desesperadamente matar a Elías. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase? Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto la cabeza de Elías como uno de esos profetas que Elías había ajusticiado. Recuerdan la historia, está en Primera de Reyes, en los capítulos 19, en el 21 también. Una mujer que influía muy negativamente a Acab para que siguiera el mal camino. Acab aún quería moderarse un poco y ser de otra manera, pero Jezabel le incitaba constantemente para hacer el mal. Exactamente igual que le ocurrió a Juan el Bautista con Herodes y con Herodías. Triste, ¿no es cierto? Triste. Ahora, uno se pregunta, esta mujer Herodías logró salirse con la suya. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor no lo impidió? No libró a su siervo Juan de esta muerte tan atroz, tan cruel. ¿Por qué no le libró? ¿Por qué no intervino para salvarle? Bueno, nosotros nos hacemos preguntas parecidas a esta en muchas ocasiones. La cuestión es que no tenemos realmente una contestación, no sabemos por qué Dios no intervino. Lo que sí que sabemos es que la vida de los siervos de Dios está en las manos del Señor y Él puede disponer de la vida de cada uno de nosotros como Él desee. Y no tenemos nada que decir en contra. Nuestras vidas están en sus manos. Le servimos a Él y Él puede decidir hasta cuándo debemos de continuar, por ejemplo, con un ministerio. En esta ocasión, el Señor consideró que Juan el Bautista había cumplido ya con su ministerio y era el tiempo, había llegado el momento de llevarlo a la casa celestial. Y se lo llevó. Ya está. Y esto es lo que... no hay nada que decir en cuanto a esto. ¿Cuánto durará mi ministerio, el suyo? Pues tampoco lo sabemos. Dios tiene nuestras vidas en sus manos y cuando Él decida que ha llegado el momento de partir a la patria celestial para estar con Él, pues estupendo, estupendo. Mientras estemos aquí, deseamos servirle con fidelidad, como lo hizo Juan el Bautista, pero Él va a disponer de nuestras vidas. Tiene todo el derecho y no podemos quejarnos, ni debemos quejarnos. De hecho, Él siempre toma las mejores decisiones para nuestras vidas. Ahora, lo que notamos también aquí es
el escaso reconocimiento que reciben los siervos de Dios, que han servido en este mundo con fidelidad, como Juan el Bautista. Escaso reconocimiento. ¿Por qué? Pues mírenlo, allí acabó sus días en una cárcel, en unas condiciones lamentables, y finalmente fue decapitado. Le cortaron la cabeza. Finalmente vienen sus discípulos, toman el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Morir de esta forma tan cruel. A todos nos gustaría, pues seguramente, morir, pasar los últimos momentos de nuestra vida, despedirnos de nuestros amigos, especialmente de nuestra familia, tener quizás algunas palabras para nuestros familiares en esos últimos momentos, sentir su cariño y sus ánimos al emprender la partida también hacia el hogar celestial. Y aquí nos encontramos un hombre solo en la cárcel y muerto de esta forma tan atroz, de esta forma tan violenta, después de haber sufrido la prisión injusta durante tiempo. Los impíos ríen y los santos lloran, pero eso cambiará un día. No siempre los santos de Dios van a ser brutalmente asesinados y perseguidos como ahora lo son en muchos lugares. Llegará el momento que las cosas van a cambiar y que los auténticos creyentes que han servido al Señor sentirán alegría y gozo, claro que sí. El problema es los impíos, los que no quieren convertirse ni entregar su vida al Señor, que no reconocen el señorío de Cristo en sus vidas. Esos sí que tienen un problema. Ahora pueden reír, pero ¿qué pasará después? Cuando Dios venga a establecer su justicia, porque esto reclama la justicia de Dios. La sangre de Juan el Bautista sigue reclamando justicia. Igual que, como hemos mencionado antes, la sangre de Abel, que clama todavía, le dice Dios a Caín. La sangre de tu hermano clama desde la tierra, pidiendo justicia. La sangre de tantas y tantas personas fieles que han servido a Dios siguen clamando justicia. ¿Qué pasará ese día cuando Dios venga a hacer justicia? ¿Qué pasará con aquellas personas que no han querido rendirse al Señor, sino que han hecho estas injusticias? Pues dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9, algo realmente alarmante, que las personas que no han rendido su vida a Cristo deben de considerar con mucha atención y con seriedad. Dice allí que estas personas sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjense, sufrirán pena de eterna perdición. No unos años, cadena perpetua toda la eternidad. Sufrirán pena de eterna perdición. ¿Y en qué consistirá eso? Estando excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ya lo hemos comentado seguramente alguna vez más, que la gran mentira del infierno es que se puede salir de allí. Y será una mentira que circulará en el infierno por aquí, por allá y por el otro lado. A ver si salimos, a ver si nos escapamos, a ver si podemos cambiar, a ver si podemos mejorar, a ver si podemos evadirnos de aquí. Y es la gran mentira del infierno, porque cuando se llega al infierno, no se sale del infierno. Ahora sí, ahora los hombres impíos se ríen de los hombres justos, de Dios y de todo lo que Él ha dicho. Pero llegará un momento que las cosas van a cambiar. Y por supuesto que no nos alegramos de ello. Todo lo contrario. Si estamos aquí es para anunciar a las personas que eso va a ocurrir. Y no deseamos de ninguna de las maneras que ninguna persona se encuentre en esta tesitura. Que nadie tenga que pasar por esto. Por supuesto que no lo deseamos. No deseamos, no nos mueve un sentimiento de venganza. Ah, se han reído de mí, pues ahora te vas a enterar. No, no es eso, ni muchísimo menos. Yo tengo familiares muy cercanos, padres, hijos, hermanos, que no son creyentes. Por supuesto que yo no deseo, de ninguna de las maneras, que ellos lleguen a ese punto, en el que sufran una eterna perdición en el infierno. Claro que no lo deseo. No es nuestro deseo. Ni el mío, ni el suyo si es un cristiano, estoy seguro de esto. Pero hay que advertir que esto es la realidad. Dios habla. Dios no habla por hablar. Dios dice la verdad. Y si lo dice, las personas deben de escucharlo con atención. Rendirse al rey legítimo.
Y yo no entiendo bien las cosas, porque no comprendo cómo las personas, teniendo ante sí estos dos modelos, el modelo de nuestro Señor Jesucristo, un hombre justo, un rey legítimo, alguien que va a gobernar, como dicen los profetas, de una manera que volverá a reinar la justicia en este mundo y traerá la paz, librará al mundo de todas aquellas cosas que hoy le hostigan y le hacen sufrir tanto. El Señor Jesucristo, rendirse al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la otra alternativa? Y es por esto que digo que yo no entiendo muchas veces a las personas. La otra alternativa es tener un rey del tipo de Herodes. Las personas hoy se quejan mucho de sus gobernantes. Pero ¿cuál es la alternativa? Más de lo mismo. Aquí en España dentro de poco vamos a tener elecciones. Y lo que todos los españoles se preguntan es, ¿y a quién voto yo? ¿A quién elijo? Y lo que nos mueve, si por fin vamos a votar, que claro, es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos, pues si vamos a votar es que no sabes a quién votar. Y finalmente lo que piensas es, bueno, voy a votar al menos malo, porque bueno no hay ninguno. Y es verdad que bueno no hay ninguno. Y si alguna vez uno se ilusiona con algún candidato, solamente hace falta que esté un tiempo en el gobierno para que nos demos cuenta que es exactamente igual que todos los demás. Y cuando se van del gobierno estamos hartos de ellos. Los que parecía que iban a ser los mejores gobernantes, cuando se van, estamos cansadísimos, saturados, hastiados de ellos. Aquí en España nos ha pasado ya más de una vez con este tema. Y la gente sigue mirando hacia ese tipo de gobernantes y rechazan al único rey legítimo, al que puede realmente cambiar sus vidas. Este Herodes, un hombre que vivía para sus deleites y para sus placeres. El Señor Jesucristo, lo veremos en el siguiente capítulo, alguien que tenía compasión de las personas porque las veía como ovejas sin pastor. Les enseñaba, les alimentaba, les cuidaba, les pastoreaba dignamente. ¿Cómo puede ser que las personas en nuestro tiempo, que se quejan tanto de los gobernantes y de las personas que les dirigen, no busquen una alternativa válida? Y la única que hay es el Señor Jesucristo. ¿Cuándo se darán cuenta de que es la única que hay? ¿Seguirán ilusionándose con otros gobernantes, con otros candidatos que también les van a defraudar? ¿O mirarán a Cristo? Bueno, pues delante de nosotros está esta cuestión también. ¿Vamos a servir al Rey legítimo, al buen Rey, al Señor Jesucristo? ¿O malviviremos siguiendo a reyes de este mundo y lo que viene en la eternidad, que es infinitamente peor? ¿A quién vamos a seguir? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, nos ha quedado también constancia de la fidelidad con la que llevó a cabo su ministerio Juan el Bautista. Este debe de ser un ejemplo para nosotros. Ha colocado el listón muy alto. Debemos de imitar su fe. Y en muchos sentidos también tomar buena nota de cómo llevó a cabo su ministerio para seguirle también. Ser valientes para declarar la verdad de Dios, cueste lo que cueste. Porque servir al Señor con fidelidad es lo mejor que podemos hacer en este mundo. Pues dejo con ustedes estas consideraciones, para que el Señor también les ayude a pensar en ellas y les puedan servir, desde luego esto es mi deseo, les puedan servir para aspirar a más en la vida cristiana, para ir adelante en el servicio, en su fidelidad al Señor y, si no son creyentes todavía, para tomar la decisión de su vida, de entregarle su vida al Señor y buscarle, servirle por amor, porque es un rey bueno, es el mejor rey que usted va a encontrar nunca en esta vida y desde luego en la eternidad. Pues que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias por su atención.